A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Justamente nos trasladamos hasta Loreto. Saludamos al doctor Víctor López Orihuela, abogado y reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor López Orihuela, muy amable como siempre. Gracias por atender la comunicación con RCR y Conexión Perú. No, muchas gracias por esta cobertura y un saludo cordial a toda la audiencia y a tus órdenes. Usted que sigue de cerca el compás político, social, económico del país, ¿qué salida podemos esperar al momento? Una situación bastante convulsa, son 10 regiones que se encuentran paralizadas, más de 100 zonas bloqueadas. ¿Qué salida podemos esperar en estas circunstancias? Mira, la verdad que a estas alturas de la historia tenemos un gobierno, un poder ejecutivo que lamentablemente hasta ahora no encuentra una dirección favorable para poder instalar algunas mesas de diálogo. Y precisamente esa falta de diálogo es la que permite que haya un caldo de cultivo para actitudes violentas. Entonces yo encuentro como que el Poder Ejecutivo se viene desgastando y eso lo dan las premisas que se han recogido a partir de las percepciones levantadas en las encuestas que se han hecho públicas en horas pasadas, donde se ve que el Poder Ejecutivo está perdiendo, vamos a decirlo en términos futbolísticos, el primer tiempo del partido, ¿no? Entonces tiene que haber un mecanismo mucho más impulsivo, mucho más dinámico, que permita realmente llegar a los interlocutores válidos, aun cuando existen algún tipo de complejidades producto de que obviamente estamos ante operadores políticos que propugnan la violencia como un mecanismo de protesta, ¿no? Ahora, por el lado del Ejecutivo, doctor López, ellos muestran siempre la predisposición de ir al diálogo. Los ministros de Estado están viajando a las provincias, pero nos encontramos con un tema muy preocupante, también la reticencia, la poca aceptación y también la poca receptividad incluso de las propias autoridades. Un caso más reciente, conversamos hace unos días con el gobernador regional de Puno, y él explica que bajo ninguna circunstancia va a dialogar con el Ejecutivo, salvo que se presente la renuncia de Dina Boluarte. Similar posición está asumiendo el Cusco, similar posición estamos viendo en otras regiones del país. Entonces, ¿cómo es poder establecer canales de diálogo cuando hay un sector que no quiere dialogar? Cuando los frentes formales se cierran, hay que ir a la sociedad civil organizada. No solamente son las autoridades políticas electas, vale decir gobernadores regionales y alcaldes, los interlocutores. En esa circunstancia yo lo que veo es una falta de fortaleza del área de conflictos sociales de la PCM. Ya desde hace un tiempo se ha ido desmembrando esta unidad de conflictos, de resolución de conflictos de la PCM, y por ello es que no se tiene bien identificado a quienes desde la esfera social organizada pueden ser interlocutores, sino para un diálogo, vamos a decir, amplio, por lo menos para empezar a dialogar. Lo cierto es que las autoridades políticas también están presionadas por sus propias poblaciones, sobre todo las poblaciones politizadas, ¿no? Ahora, la agenda es de carácter irreductible, ¿no? La renuncia de Dina Boluarte es lo que propugna un sector. ¿A qué conllevaría una renuncia de la presidenta en términos políticos? Nuevamente a generar crisis más crisis. Lo que ocurre es que la agenda es tan radical, porque no solamente se pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sino que además se pide la instalación de una asamblea constituyente. Entonces son dos temas irreductibles que obviamente ha encontrado una forma de desarrollarse a partir de que lo mismo da 45 muertos que más muertos, y eso es lo que precisamente tenemos que rechazar. No se puede, bajo una agenda politizada en absoluto, se puede arriesgar la vida de personas que seguramente en muchos de los casos van con la mejor intención a protestar o a manifestar su protesta.
pero lo cierto es que los estamos llevando, no solamente a las personas, sino sobre todo al país, a una situación de inconformidad absoluta, ¿no? Mira, el tema del impacto en turismo en el Cusco, en el propio Puno. Y eso no es una función del gobernador. La función del gobernador es promover el desarrollo económico regional, y están haciendo todo lo contrario. Y usted ha mencionado algo que yo al mediodía escuchaba veía un video de una concentración en el Cusco, donde uno de los operadores que encabezaban la paralización le preguntaba a un grupo de comuneros si ellos estaban beneficiados con el turismo, ¿no? La respuesta era no. Le traigo esta colación porque hay un alto nivel de desinformación y parece ser que en eso tampoco hay una capacidad de respuesta rápida de parte del gobierno, de parte del Ejecutivo. La desinformación ha penetrado a tal nivel que hoy incluso se piensa que quien hizo el golpe contra Pedro Castillo fue el Congreso de la República, conjuntamente con la señora Boluarte. Vuelvo a reiterarte, el propio Poder Ejecutivo se ha metido algunos autogoles, por ejemplo, defenestrando al jefe de la DINI y haber permitido y no fortalecido la unidad de resolución de conflicto del PCM. Desde que se instaló el señor Pedro Castillo, lo único que hizo fue desimplementar esa unidad. Y lo continúa haciendo a través de los presidentes de Consejo de Ministros que han pasado desde Guido Bellido, pasando por la señora Mirta Vázquez y más, quienes han prácticamente expectorado de ese sector a aquellos especialistas en resolución de conflictos. Hoy estamos pagando la consecuencia de todo ello, y como tú bien dices, hay una suerte de desinformación que lamentablemente el Poder Ejecutivo no encuentra hasta ahora cómo esclarecer, porque los amigos campesinos dirán: yo no vivo del turismo, pero indirectamente al haber actividad turística hay ingresos económicos, los ingresos económicos permiten consumir los productos que el agricultor produce. Entonces es una cadena que obviamente ellos no lo entienden porque tienen un lenguaje o una agenda politizada, ¿no? ¿Cómo está la situación en Loreto en estos momentos? Mira, en Loreto y principalmente en la ciudad de Quito, que es la metrópoli de Loreto, han habido expresiones de protesta total y absolutamente pacífica la semana pasada. No voy a decir que han pasado intrascendentes porque siempre una marcha o una expresión de protesta tiene que ser escuchada para efectos de evaluar o de alguna manera de sopesar el discurso y la agenda que pretenden ellos también reclamar. Pero en términos, vamos a decir, en objetivos y reales, en Loreto no ha habido mayor protesta altisonante, ni mucho menos, ¿no? Hay una absoluta calma, que es producto también de la idiosincrasia de la gente. La gente acá, recordemos que en la época del terrorismo no sintió las sazonadas del terrorismo, por esta suerte de estar un poco aislados del resto del país, ¿no? Pero por ahora tranquilas las cosas. Doctor Víctor López Eruguela, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.